Hubo un momento de mi carrera en el que me di cuenta de algo fundamental. Mis beats, por primera vez, llegaron a sonar bien, pero había algo que le faltaba, y justamente eso que le faltaba era la identidad. Estaban correctos, estaban bien, logré empezar a ecualizar y comprimir algunas cosas, pero no tenía ese sonido característico que me identifique. Le faltaba algo. Me pasaba que entraba a YouTube, lo comparaba con otros beats que ya estaban subidos y era casi lo mismo, era como una plantilla. A lo largo de este video te voy a contar cómo trabajé la canción Negociando por Tiempo, cómo desarrollé el sonido de los instrumentos y cómo el beat tenga una pegada particular. Pero antes de eso, si bien hubo algunos momentos en los cuales yo tenía ciertas ideas de cómo hacerlo, sonaban como uno más del montón mis beats. Y sé que no soy el único que pasó por esto porque lo hablé con un montón de colegas y lo que más buscamos es que nos identifiquen por el tipo de sonido, así sea el bajo, el bombo, el tacho o lo que fuere. Seguramente te pasó que agarrás y descargás un preset de algún banco de sonido, lo pones en tu computadora y lo más probable es lo siguiente, que pensás que vas a sonar único con ese preset que acabas de comprar o que descargaste gratis y terminás con un sonido genérico. Y la verdad que me frustraba porque al principio, donde más buscaba tratar de diferenciarme, que fue como me enseñaron a samplear, era tratar de irme hasta el barrio de Once, que vendían vinilos en descuento, tratar de encontrar los samples que no tenía nadie, grabarlos, ponerlos en mi canción y empezar a crear los primeros instrumentales que pude empezar a darle a los primeros artistas, que uno de ellos es mención honorífica de Lil Supa, que ese sample exactamente salió de un vinilo y las baterías las pude conseguir a través de una librería de DJ Premier que había muy pocas personas que en ese momento lo tenían, que eran los años 2000. Pero en el lapso de que salió esa canción, que fue en 2012, que la habremos hecho en 2010 aproximadamente, hasta el 2019 que trabajé en el álbum de Hecho a Mano de Easy, en donde hice la canción Negociando por Tiempo y aparte mezclé todo el álbum, que tuve el honor de hacerlo, que ellos me eligieron como mixer. En el medio hubo cosas que descubrí que me hicieron llevar a tener el sonido de los instrumentales con características únicas, que fueron casi 7 años de búsqueda de plugins, sonidos, cómo hacerlo, cómo empezar a tener una identidad propia, cómo hacer que los demás entiendan que eso venía de cómo lo hacía yo, entre otras cosas. Era mi sonido, era como la gente me iba a identificar. Eso es lo que te quiero compartir hoy. Y justamente fue en estos materiales que me enfoqué en tener el sonido terminado antes de la mezcla, mucho antes del mastering, que esté preparado el sonido directamente desde el diseño del sonido, sin importar que sea desde cero, que lo esté haciendo de forma digital o sea un sample de vinilo. Y lo que más me preguntaba era, ¿cómo puedo hacer para que este sample sea único, que tenga una característica única? ¿Cómo puedo hacer que este drum kit de batería no suene igual que todos los drum kits de batería de todas las batallas de freestyle o de mis amigos, que a mí me gustaba mucho cómo sonaban, que por ahí yo sabía los drum kits que ellos usaban y no quería usar los mismos porque me quería diferenciar de los que ellos usaban? Y aparte ya había alguien que lo estaba haciendo, no tenía sentido que yo lo haga también. Y ahí fue cuando entendí de que más allá de la textura, más allá del ruido, el diseño del sonido está antes de la mezcla y es justamente lo que le da esa característica única a la instrumental, que hace que vos se la des al artista, él se inspire de una forma particular y salga esa canción que después la escucha la gente y apenas escucha los primeros 3 segundos del sample, del riff de guitarra, de lo que fuere, ya sabe qué canción es. Eso es lo que busqué estos últimos años. Y una de las cosas que tiene que ver es el diseño sonoro más allá de la melodía que está ocurriendo. Vamos ahora sí, manos a la masa, a ver esos 3 plugins que siempre utilizo en absolutamente todas las canciones para buscar esa textura única. Uno de los primeros plugins que voy a mostrar es el Decimort. Este es uno de mis plugins de cabecera por completo. ¿Y por qué es uno de los plugins de cabecera? Porque este es el que me da la onda vintage al sonido que yo estoy buscando. Y justamente hoy en día uno de los, no se podría decir problema, porque al que le gusta sonar libre de cualquier tipo de textura o grano de película, está perfecto. A mí me gusta obtener ese grano de película, como por ejemplo, hoy en día lo puedo explicar un poco mejor porque hay más referencias, pero te puedes encontrar como en la banda Party Next Door, que tiene esos sintetizadores abiertos y granulados como si fuese una película vintage con ese grano 35 milímetros que a mi parecer visualmente es rico, tiene más movimiento
y no es una superficie plana. Entonces, en el audio yo también puedo hacer eso y es gracias a esto que lo utilicé en la mayoría de canciones. Antes de empezar, quiero que le demos una escuchada al beat y algo en particular, que es cómo empiezan los beats. Los primeros 3 segundos de un beat son fundamentales para captar la atención de lo que está pasando, de la gente. En este beat particularmente, esta es la decisión creativa que tomé. Este pad es un Matrix de la firma de Arturia, de los V-Collection, que si lo escuchás tiene mucha textura. Y lo acompaña arriba un pad que le puso un arpegiador encima. Ahora, estos sonidos de fábrica yo los trabajo y ya les agrego un poco de textura desde ahí, pero después utilizo como este beat crusher, por ejemplo, para terminar de romperlo y darle eso que le falta, que yo siento que necesita para sonar aún más como a mí me gusta. Que luego esto se convierte en esto. Vamos a la parte de acá, que es la parte más limpia, así lo puedes entender. Dando por hecho de que ya tenés esos primeros 3 segundos de tu canción que tienen esa textura única, esa idea creativa que la creaste vos, eso que vos sentís que te identifica y que suena único, vamos a pasar a darle ese sonido único. Ahora, yo lo primero que hago con este plugin es pasarme por los presets que ya tiene, que son bastante agresivos, y después empiezo a trabajar cuando encuentro uno que me gusta. Este me gusta. Este me gusta. Este tiene ese no sé qué que a mí me mueve algo. Lo que me gusta de esto es lo siguiente. Esto es un beat crusher. Lo que hace es resamplear la señal y empezar a romperla. Es como degradarla, la señal. Lo que voy a hacer es algo sencillo. Después vos lo tenés que empezar a investigar cómo funciona. Pero te voy a mostrar cuáles son los puntos clave que yo toco. Lo primero que toco es esto, que es la frecuencia que voy a elegir a partir de donde va a empezar el resample, que va a determinar, fíjate, el filtrado. Yo lo quiero solo arriba en la punta, como que acompañe nada más. Acá puedo elegir el filtro, dónde va a estar. No quiero que sea tan molesto, entonces lo voy a filtrar ahí. Esta es la cantidad de ruido. Ahí siento que está bien. Y esta es la resonancia. Si te fijas, es como poner más puntiagudo un ecualizador. Ahora yo siento que ahí me gusta. Lo que voy a hacer es dry wet. Le voy a agregar la cantidad que yo quiero a eso para impregnarlo. Si notás, en el extremo superior con auriculares, tiene como una pequeña rotura, como si fuese, ¿viste la música de los juegos de Sega? Que lo hace mucho más interesante al sonido, lo hace único. Ahora, vamos a ver cómo le afecta al principio del sonido eso y cómo queda en comparación con el otro. Ahí. Esto se puede aplicar en el bombo, en el tacho, en el bajo, en el hi-hat, en una vocal en particular que tenga un efecto. Este plugin es un antes y un después. Con este yo busco texturas. Después hay otro que conocen muy pocas personas, que es de la firma Unfiltered Audio, que con esto ya busco meterme un poco más con la señal directamente a romperla.
o a crear algo nuevo a partir de lo que ya tengo. Es una herramienta hiper creativa, se llama Biome. Este es uno de mis plugins favoritos. No es muy bonito que digamos, pero es hiper práctico. Sirve para absolutamente todo. Tengo un montón de presets creativos acá, como por ejemplo el granular. Cambia el pitch, cambia el sonido por completo. Mirá. No, este está increíble. Y es un river nada más. Tiene cosas mucho más locas, como por ejemplo este. O nos podemos ir al multi-effects. Este me gusta. Nada que ver. O sea, es una herramienta hiper creativa para trabajar. Se pueden trabajar absolutamente todos los módulos por separado. Acá nosotros tenemos, por ejemplo, una chain de efectos de un filtro, luego un shift en las frecuencias, otro filtro, un compresor, un delay, un reverb que va a parar ahí, que está linkeado con un arpegiador acá. Vamos a escucharlo en contexto. Con las guitarras y con la música. Me gusta más que el original, te digo. Ahora lo voy a apagar. Nada que ver. Me quedo toda la vida con este. Con el mismo plugin voy a irme un poco más experimental y voy a empezar a jugar acá por los presets, por ejemplo, y me voy a meter en la parte de glitch, que esto es algo rarísimo. Esto es rarísimo. Si lo escuchamos solo es raro, pero si lo escuchamos en contexto, le agrega algo de fondo de movimiento que hace que no sea aburrido el instrumento. Y eso es lo loco. Veamos, por ejemplo, cómo quedaría. Se nota muy poco, vamos a darle más. Ahí. Ese pequeño movimiento que hay en los costados, la persona cuando está escuchando la canción, por ejemplo, agarramos y prendemos la vocal, la persona no lo va a escuchar. Esto no lo va a escuchar. No van a hacerlo por mí. Más fama, más drama, más van a subir. Mi cara cansada y mis ganas de un beat. Dale más hasta morir. No, o sea, no lo escuchás. Pero ¿qué pasa? Eso hace al estribillo. La gente, a medida que va escuchando la canción, lo que pasa es lo siguiente. Lo escucha un año, lo escucha un mes, lo escucha 2 años, lo escucha 3 años, lo escucha 10 años. Este álbum ya salió en 2019. Estamos en 26 años ya tiene esta canción. Te invito a ir al álbum, que hicimos mucho esto en muchas canciones. Depende del sector, si es el estribillo, si es el verso, cambia la reverberación, depende si es la parte C de la canción, depende si es el puente, si es el final. Hay distintos tipos de delays, hay distintos tipos de texturas a lo largo de la canción, de los estribillos. ¿Para qué? Para que se vuelvan únicos. Más allá de la identidad que le haya puesto el productor, tiene un acompañamiento en la parte de la mezcla que vuelve la mezcla artística y se transforma la mezcla ¿en qué? En una experiencia. La experiencia que va a tener la otra persona escuchando la experiencia que tuviste vos a la hora de hacerlo. Ahí es donde la sutileza y los detalles más chiquititos toman relevancia a lo largo del tiempo, a medida que van pasando los años y que las personas pueden escuchar la canción y se vuelven a enamorar de esto. Ahora, otra de las cosas que uno le puede agregar siempre a este tipo de canciones es lo siguiente. Algo que me encanta, que es ruido. Y por ejemplo, vamos a agregarle ruido a un instrumento tan importante como por ejemplo es el snare. Vamos a buscar por ejemplo un tape, un J37. Ahora nos vamos a dar cuenta de que si yo subo el ruido con algún preset, va a suceder algo. De que es molesto porque está prendido todo el tiempo, pero yo solo quiero el ruido impregnando al instrumento cuando el instrumento suena.
Y esto lo podemos utilizar de forma creativa. Entonces, puedo venir acá, buscar un preset, puedo agarrar uno de mastering para que no se involucre tanto en el instrumento, en cómo suena el instrumento, ¿no? En modificarlo. Lo voy a apagar. Bueno, ahí ya se nota arriba ese ruido. Ruido y saturación. Ahí está. Lo voy a apagar. Y lo voy a prender. Bien, ahora voy a ir a buscar un gate y lo voy a utilizar como si fuese una compuerta de ruido, pero para la vocal, que sea de una forma muy suave. Entonces elimino el ruido. Vamos a escuchar cómo queda. Si quiero le puedo sacar un poco más. Ahí. Que no se note tanto. Ahora lo voy a apagar y lo voy a prender. Ahí está prendido, ahora lo voy a apagar. Ahí está apagado. Nada, la diferencia la vas a notar con auriculares. Parece poco. Pero ese poco es un montón, porque no estamos cambiando el instrumento. Le estamos agregando algo que lo enriquece. Lo afina, lo comprime, lo levanta, lo hace más agudo. Pega mejor. Está mejor, está más bueno. Estas son las 3 formas de, antes de entrar a la mezcla. Esto yo lo podría poner antes de mi consola. Acá este disco lo mezclé con esta consola, que es la SSL 9000J. ¿Por qué? Porque tiene una transparencia y tiene una curvatura muy amplia. Entonces lo que me interesaba de esto era que no se meta mucho con el color del sonido. Estas consolas justamente se crearon para impregnar el mínimo color posible, eran lo más transparente posibles, y la curvatura que tiene es extremadamente musical, es muy amplio. El ecualizador este es súper amplio. Vamos a escuchar el beat con lo que le acabo de agregar y va a cambiar porque el tacho cambió, cambiaron varias cosas. Lo loco de esto es que a medida que va pasando el tiempo, estas son las pequeñas cosas que cuando hoy en día me pongo a hacer beats, es lo que hace que la gente lo identifique, así sea desde la mezcla o sea previo a entrar a la consola y a la mezcla. Pero lo que importa es que quede único, y si vos lográs dentro de la mezcla agregarle eso al tacho que suena único, la gente se va a acordar de eso. Por ahí no a la primera, por ahí no a la segunda, pero a la tercera se va a dar cuenta y le va a encantar. Mirá, escuchá. Eso no lo tiene la canción original. Bueno, te animo a que vayas a escuchar el disco y a ver si descubrís el traspaso de textura que tiene una canción. Tiene un montón de texturas adentro, un montón de efectos. Y vení a este video y contame cuál es la canción que escuchaste y si descubriste en qué sector está aplicado. Y justamente esto es lo que te quiero transmitir. Quiero que tus beats suenen únicos y que puedas empezar a crear esas instrumentales que la gente diga, ah, este es tal persona. Eso es lo más lindo que te puede pasar. Si querés aprender más sobre cómo darle personalidad a tu sonido, a tus beats o a las canciones que estás mezclando para otros artistas, abajo en la descripción tenés nicogigant.com. Registrate en el sector de los mails, que te voy a estar mandando información exclusiva que no está acá en YouTube, no está en mis redes públicas. Solo te lo voy a estar enviando por ahí y por Discord, con una sola finalidad: que vos puedas crear tu propio sonido y que tu sonido hable por vos. Porque al final del día, la verdad que no se trata de qué plugin vos estás usando en tu canción, sino cómo utilizás ciertas herramientas para empezar a contar tu historia sonora. Nos vemos en el próximo video.